¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente, gracias por atendernos. He visto este fin de semana un tuit suyo que me llamó la atención y quería que nos explicara un poco para que la audiencia tuviera oportunidad de conocer en detalle qué es lo que está sucediendo en cuanto a la inversión en infraestructura ferroviaria. Sí, bueno, efectivamente, un poco con motivo del accidente en Buenos Aires, sobre todo para exteriorizar un poco, ¿no? Eso que cuando se festeja el ajuste, cuando se festeja en abstracto, entender que hay cuestiones que son muy necesarias, ¿no? Claro, Allí la realidad es que mostraba con datos oficiales que la caída de transferencias a la sociedad del Estado que debe mantener la infraestructura ferroviaria y controlar la infraestructura ferroviaria sí, ha tenido una caída del 91,5% en términos reales. Eso implica que de cada 100 pesos que enviaba, se le envió el año pasado, este año se le están enviando solo 8. Se le claro. enviaban 100, este año 8. Y entonces allí evidentemente está muy claro, más allá de las responsabilidades de este caso en particular, uno Sí, no sí, viene a juzgar, no tiene ni la competencia ni la información para hacerlo. Lo que digo es, está clara la desinversión en infraestructura ferroviaria. En todo caso, podríamos discutir si lo que estaba antes era suficiente y si se manejaba eficientemente, es otra discusión, pero claramente, si vos me decís que en un mes, en el mes de abril, antes el año pasado, se enviaban cerca de 12.000 millones de pesos y este año se enviaron 1.000, y bueno, es evidente que no va a alcanzar. Si a vos el manejo de claro. tu actividad productiva o no en tu propia familia, en donde antes gastabas 100 y hoy tenés para gastar 8, es evidente que hay muchas cosas que vas a dejar de hacer y entonces ponerle cara, ponerle temas bien concretos a esto del ajuste que muchas veces se festeja indiscriminadamente. Así es, lo relacionaba, Martín, con el informe que precisamente se conoció hoy del Fondo Monetario Internacional, donde dice que el país logró sobrepasar las metas que le exigía el Fondo Monetario Internacional. Pero cuando uno sobrepasa metas es porque algo está haciendo mal en el sentido de la calidad del ajuste, ¿no? De no poner donde verdaderamente no invertir, donde hay que hacerlo. Y en este caso estamos hablando de vidas humanas, porque este accidente se produjo y gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna víctima fatal, pero esto podría haber sido tremendo. Bueno, sí, sin duda, y lamentablemente lo que viene por delante, ¿no? Porque uno dice Claro, estos niveles de desinversión, cualquiera que haya gestionado, bueno, cualquier ámbito, pero en la gestión pública, sabe que las inversiones de mantenimiento que no se hacen provocan un deterioro que luego cuesta mucho levantarlo. así es. Entonces, la verdad es que ojalá se haya tomado nota. Hoy están apareciendo algunos informes en donde la semana pasada alertaban funcionarios de este gobierno que están a cargo de estas áreas, alertaban al jefe de gabinete que había inversiones urgentes y necesarias que había que hacer y que no estaban los fondos suficientes. Y entonces cuando uno habla, a ver, yo, más allá del espacio político al que pertenezco, allí en el Chaco no me conocen, yo soy del Partido Justicialista. Sí, sí, Yo soy un convencido del equilibrio fiscal, soy un convencido de la necesidad de un orden macroeconómico, soy convencido de la necesidad de la eficiencia del Estado. Pero bueno, esto es justamente la falta de eficiencia. Si vos a un organismo que tiene que invertir en la infraestructura ferroviaria, estamos tocando este tema, pero lo podemos llevar a cualquier otro, le transferís solo la plata para pagar sueldo, en realidad lo que está haciendo es pagar sueldo a gente que no puede hacer nada. claro. Y entonces es la antítesis de la eficiencia, Pero ¿no? estamos Entonces, dejando de lado, Martín, aparte, la seguridad, algo gravísimo. O sea, la seguridad ferroviaria.
Yo leía un informe este fin de semana en el que decían los motorman que estaban trabajando ya desde hace un par de meses con planillas que le firmaban sus supervisores para poder transitar las vías, ¿no? Para poder trabajar los motorman y que no tenían semáforos, no tenían señalización, lo mínimo que necesitan para hacer circular un tren. Esto es lo grave. Sí, sin duda. Bueno, que justamente de esto se trata, ¿no? Allí los cables de la señalización de ese punto donde se provocó el accidente, donde se produjo el Sí, accidente, se robaron en enero. Y no estaban los recursos para reponer. Estamos hablando de cable, no estamos sí, hablando sí, de grandes inversiones, pero no estaban los recursos para reponerlo. Entonces me parece que es evidente que cuando vos hablabas recién del sobrecumplimiento, es como que ya es un exceso, ¿no? Uno dice, che, claro, ¿para qué claro. tanto? ¿Por qué sobrecumplís? Si en todo caso podrías cumplir las metas y en todo caso recortar menos de lo que estás recortando. Está claro de que todo lo que tiene que ver con infraestructura, el ajuste ha sido extraordinario, no solo en términos ferroviarios, el ajuste en la infraestructura de las provincias también ha caído más o menos en orden del 90% en términos reales para todas las provincias. Y entonces, bueno, uno dice, saliéndonos un poco de este tema puntual, hoy se está discutiendo, che, ¿qué pasa con todas las obras que están paralizadas Claro. en Argentina, en el Chaco, en Corrientes? En Sí, sí, Corrientes tenemos más de 50 obras en escuelas que están paradas, que tienen un costo que en algún momento va a haber que pagar. Ese costo tiene que ver con el vínculo con un contratista al cual no se le está cumpliendo, con los costos que tiene ese contratista por solamente preservar la obra. Hace un ratito escuchaba a un contratista, a una cámara de contratistas de la sí, construcción que explicaban que el 30% de la inversión en obra pública está destinado a, en general, obras civiles o de sí, arquitectura, y que esas obras civiles y de arquitectura, por ejemplo, las escuelas, implican el 70% de la mano de obra asociada a esto, sí. ¿no? Entonces uno dice, che, ¿hacía falta recortar el 100%? Podría haber, en todo caso, ver a ver qué hacemos con la infraestructura vial, qué hacemos con estas otras obras, pero aquellas que están vinculadas a necesidades básicas, Sí, escuelas, saneamiento ambiental, cloaca, sí, sí, agua, sí, sí. que además genera empleo. Bueno, me parece que es como que hicieron una de más, como decimos, Así ¿no? es. Vos sabés, Martín, que precisamente el segmento del gremio de la construcción es el más afectado. O sea, el que tuvo la mayor pérdida de empleos es el segmento de la construcción. Así es, si vemos solo desde diciembre hasta acá, pero en realidad la pérdida de empleo del sector de la construcción arrancó unos 3 meses antes. Pero si vemos desde diciembre a febrero, Sí, según los datos del CIPA, de 63.000 puestos de trabajo del sector privado que se perdieron, 40.000 son de la construcción. 40.000 en blanco, ¿no? claro. Recordemos que la construcción es el tercer sector de la economía con más empleo negro. A pesar de que se habla Sí, hoy sí. maravillas de el fondo de desempleo como que fuera algo facilitador de la contratación, bueno, la verdad es que el tercer sector, luego del servicio doméstico, luego del campo, llamado de esa forma, en realidad la agricultura y la ganadería, luego de estos dos sectores, el sector con más empleo negro es la construcción, así que los números seguramente son mucho más altos. Claro. Te quiero consultar, ya que te tengo y agradeciéndote esta posibilidad de entrevistarte, este, ¿cómo están las cosas en Corrientes en cuanto a la zona del río Uruguay, que lamentablemente las crecientes de Brasil están trayendo dificultades ya gravísimas en la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo está Corrientes? Bueno, con dificultades también en la zona de Paso de los Libres, en la zona de Montecaseros hoy, ya más al sur de la provincia, en la zona norte, Santo Tomé, que también estuvo con dificultades, ya el río está bajando, esa es la ventaja del río Uruguay. El río Uruguay crece mucho, muy rápido,
en altura, tiene un cauce más acotado y también baja bastante rápido, pero todavía con dificultades en la zona sur de la provincia, Paso de los Libres, Montecaseros, con evacuados. Y bueno, vemos además el impacto que está teniendo en Entre Ríos, que además tiene otros afluentes distintos ya más al sur, Sí, que se relacionan más con lo que está ocurriendo en el sur de Brasil. así es, así es. Martín, otro de los temas que quería conversar así muy sucintamente, si se puede, es el tema de la ley, el paquete fiscal y esta ley de bases que está en el Senado de la Nación. Vos como político y como senador correntino provincial, ¿cómo la ves? Mira, me parece que está empezando a darse un proceso virtuoso en el Senado que no se dio en diputados, que es discutir la letra de la ley. Porque por allí, por esto de la simplicidad y de que a la gente no le interesa, se dejan de discutir cosas, ¿no? Y entonces hablamos de la ley base. ¿Y qué es la ley base? Bueno, ¿cómo se come eso? Avancemos, a la gente no le interesa. Pero cuando uno empieza, sí, a ver estas cosas, lo que hoy te decía del ajuste, el ajuste de todos lo Sí, festejan. Ahora, cuando chocan una formación de trenes, nos preocupamos, ¿no? sí, sí, Entonces, respecto de esto, me parece que hay puntos que se están discutiendo que son muy importantes. A mí hay uno que me preocupa mucho y que todavía no se está discutiendo mucho, que es el de la quita de la moratoria previsional. sí, Eso hace que fundamentalmente las mujeres que hoy, cumplidos 60 años, pueden ir a aplicar con la moratoria y jubilarse, tengan que esperar hasta los 65, es decir, una mujer que hoy tiene 59 años y 10 meses, que dentro de 2 meses podría estar iniciando un trámite, va a tener que esperar al 2029, ya no para conseguir una jubilación, sino para conseguir una pensión sí, sí, que es menor, es solo el 80% de la mínima, y además de ser menor no es transmisible, es decir, se precariza la prestación. ¿Esto qué impacto tiene? Y el impacto es muy fuerte. Vos fíjate que en los próximos 5 años vamos a pasar a tener entre 600 a 800 mil jubilados menos sí, por efecto de esto, por efecto de esta situación puntual. Y tiene que ver entonces con, uno dice, che, bueno, desde el punto de vista fiscal, capaz que, bueno, claro, ahora mirado en la situación, vamos a tener 600 mil, a 800 mil adultos mayores sin cobertura previsional. Y claro, si hay algo que tenemos bueno, porque está claro que el sistema previsional es un problema y sobre todo el valor de las jubilaciones, y que el valor de las jubilaciones no solo está atado a problemas de este gobierno, sino también de los anteriores, pero si hay algo que tiene bueno el sistema previsional es el nivel de cobertura. claro, Nosotros hoy tenemos más del 98% de los adultos mayores con una cobertura previsional. Bueno, eso va a entrar entonces en una dificultad por esto que te decía, mujeres que a los 60 años ya podían recibir el beneficio de la jubilación, van a tener que esperar 5 años para, para tener una para pensión, para una pensión. Es un tema muy importante del cual se está hablando poco. Después otro que en mi opinión es muy significativo, es el régimen de incentivo de las grandes inversiones. Primer tema, estoy de acuerdo que haya un régimen de incentivo de grandes inversiones. Hace falta un régimen de incentivo de grandes inversiones, fundamentalmente que permita un acceso al mercado de cambio tanto para importar como para exportar, pero también para poder remitir utilidades, de manera que haya empresas extranjeras, sobre todo en algunas áreas como la minería, en donde es necesaria la minería y el petróleo, sí, donde es necesaria la inversión extranjera y especializada, pero eso no implica que nosotros en la ley no nos focalicemos en generar la cadena de proveedores, la cadena productiva. En términos productivos, hoy se habla de río arriba, la sí, cadena de proveedores, y río abajo, todo lo que tiene que ver con el agregado de valor a claro, lo que se extrae sí, sí, de la explotación, ¿no? Entonces,
es evidente que ese capítulo falta en este régimen, porque algunos dicen el RIGI. No hay un RIGI, ahora hay una propuesta. Creo que claramente se puede generar una propuesta superadora de esto, y no esto que nos han propuesto, porque efectivamente me parece que no soy de aquellos que tiene el versito del extractivismo nada más, Sí, digamos. sí, Yo en realidad entiendo que son recursos naturales que debemos tener, por supuesto, la conciencia ambiental, pero también tenemos que tener la capacidad para explotarlos. ¿Pero para qué? Para el bienestar de los argentinos, generando empleo, generando desarrollo económico en torno a la explotación. Ahora, si yo le permito a estas grandes empresas que importen hasta maquinaria usada, y sí, bueno, sí. evidentemente no estoy pensando en el desarrollo de la producción, simplemente estoy pensando en el beneficio inicial de la inversión, pero un poco más. Sí, sí, en el beneficio de los inversores y nada más. Por último, quiero preguntarte, dijiste tu filiación política, la sabíamos, pero quiero saber qué le pasó a Camau Espínola. Bueno, te agrego, yo fui la mano derecha de Camau durante mucho tiempo, fui su jefe de gabinete en la municipalidad, Sí, señor. y bueno, desde hace tiempo, por supuesto, me une a él una amistad. Pero no estamos más en el mismo espacio político por algunos disensos que tenemos. Yo la última vez que hablé con Gamabo hablé por el tema del DNU. Sí, La verdad es que allí llevó adelante una labor legislativa que es la que le pedíamos todos, que rechace el claro. DNU, Sí, y sí, lo hizo. No pude hablar todavía nuevamente respecto de la ley base, y vamos a ver cómo se desempeña, ¿no? claro, Yo, la verdad es que si me preguntás a mí, creo que evidentemente si nosotros tuviéramos la certeza que lo que se corrija en el Senado va a ser ratificado en diputados, creo que hay margen para hacer muchas correcciones de esta ley y no necesariamente rechazarla. Hoy el riesgo es que vuelva a diputados y diputados insista con la versión original, y entonces sí, allí la salida sería solamente rechazarla. claro. Martín Barrio Nuevo, te agradezco mucho este contacto con Radio Ciudad y Ciudad Televisión. Excelente tu manifestación, tus declaraciones. Vamos a seguir convocándote para hablar de todo esto que le interesa a toda la audiencia. Un gusto saludarte. ¿Cómo no? Con todo gusto. Encantado.